Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela, gracias por acompañarnos. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Aristóbulo Isturi, constituyentista electo, aseguró que el diálogo está contemplado en el programa de la constituyente. Isturiz lamentó que la oposición no haya participado en el proceso por, según él, poner todas sus esperanzas en factores externos para promover una intervención en el país. Dijo que los resultados del proceso electoral del pasado 30 de julio demostraron que los venezolanos rechazan la violencia, respaldan al Ejecutivo y defienden la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela. La empresa multinacional Smartmatic, que desde 2004 da soporte técnico al CNE, denunció que gracias al sistema automatizado de votación se pudo constatar que en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente realizadas el 30 de julio hubo manipulación del dato de participación. Insistió en que es necesaria la realización de una auditoría. En una rueda de prensa realizada en Londres, Antonio Mujica, ejecutivo y jefe de Smartmatic, empresa encargada de realizar el conteo de votos en los comicios en Venezuela, aseguró que una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. El sistema automatizado utilizado en Venezuela está diseñado para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil. Dicha detección se logra gracias a los mecanismos de auditorías intrínsecos al sistema, que son imposibles de eludir. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Smartmatic ha proporcionado la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en el país desde el año 2004. Rusia llamó a mantener la calma en Venezuela ya que se respeten los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, instó a las naciones que se pronunciaron en contra del proceso constituyente a abstenerse de realizar acciones que puedan profundizar la división en Venezuela. El gobierno ruso considera que es necesario crear condiciones normales para que se puedan sentar las bases para una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país. Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral, aseguró que ese organismo responderá a las denuncias de Smartmatic, empresa que brinda soporte técnico al sistema electoral venezolano, sobre los resultados de las elecciones los constituyentes el pasado domingo. A través de su cuenta en Twitter, Rondón expresó que el CNE debe responder con seriedad ante el país a la denuncia que hoy realizó Smartmatic de manipulación de cifras en la participación en el ente comicial y está obligado a realizar las auditorías para aclarar esta situación ante el país con prontitud. Reiteró el llamado que hizo ayer de que sean publicadas a la brevedad las actas de escrutinio de cada mesa utilizada el domingo. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció ante la Organización de Estados Americanos amenazas del gobierno nacional en su contra y en contra del Ministerio Público y trabajadores. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó que este miércoles conversó vía telefónica con la fiscal general, quien manifestó haber recibido amenazas personales por parte de diferentes funcionarios gubernamentales. En su conversación, Ortega Díaz también reiteró su denuncia respecto a la sustitución del vicefiscal y lo que considera usurpación de funciones por parte de Catherine Harrington. Almagro repudió los ataques al Ministerio Público y a su titular y exhortó a la comunidad internacional a tomar medidas y frenar potenciales agresiones contra el organismo público. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, calificó de exitosa la participación del pueblo venezolano en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio. Condenó las acciones de grupos violentos que a su juicio buscaban impedir el libre tránsito de los ciudadanos. Y el pueblo, el día domingo, dio una demostración de que el pueblo quiere la paz. Más de 8 millones de hombres y mujeres de nuestra querida patria Venezuela salieron a las calles venciendo barricadas, venciendo fuego y cualquier posibilidad, cumplieron con su ejercicio al voto, ejercicio democrático, participativo, protagónico.
La ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que dentro de las filas del gobierno existe un conflicto interno muy fuerte por la forma en cómo se llevó a cabo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Ramírez denunció que en el proceso se sacaron a candidatos de base que, según ella, contaban con apoyo popular y salieron triunfadores otros aspirantes. No descarta que se exija una impugnación del proceso y esa sería la oportunidad, a su juicio, para suspender la constituyente, recuperar el diálogo y el reencuentro entre venezolanos. Gabriela Ramírez manifestó que cuando la Asamblea Nacional Constituyente intente tomar decisiones económicas no será reconocida por varios países, por lo que adelantó que es muy probable que diputados del PSUV se sumen al recién creado bloque socialista en el que ella milita. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, estuvo este martes en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Desde allí expresó la preocupación del gobierno de su país por los llamados presos políticos en Venezuela. Asimismo, garantizó la atención de los venezolanos que siguen llegando al vecino país. Juliet Cano, de nuestro canal aliado Caracol, nos presenta el informe. Que puedan retornar tanto el alcalde Ledesma como Leopoldo López a su residencia como sitio de reclusión. Esperamos que eso sea pronto y preocupados de su situación. Igualmente se refirió a la posición de Colombia frente a la situación actual en Venezuela. Nosotros nos hemos manifestado apegados a la democracia, apegados a los procesos democráticos y por eso nos hemos manifestado como lo hemos hecho. Según la funcionaria, quienes han llegado a Cúcuta y permanecen en las calles de la ciudad están siendo atendidos en el centro de migraciones y, de ser necesario, serán habilitados otros albergues. Por su parte, el gobernador de Norte de Santander dijo que se hizo una petición para que los buses hagan rutas hasta los puentes internacionales y no se generen traumatismos. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Jornada decisiva. Congreso de Brasil discute el futuro político del presidente Michel Temer. Los detalles se los contamos al regreso. Se necesita con urgencia Tasigna de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0426-234-0166. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los 8 constituyentes electos en el Distrito Capital a nivel territorial y a través de los consejos comunales y comunas. Estos recibieron sus credenciales como constituyentes territoriales: Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Iris Varela, Jesús Faría, Juan Carlos Alemán, Luis Rafael Durán Gamboa, Ángelo Rivas. Noris Herrera también fue electa constituyente a través de los consejos comunales y comunas. Los constituyentes luego estuvieron en la Plaza Venezuela con simpatizantes del PSUV. Y a esta hora escuchamos declaraciones de Delcy Rodríguez. Y la tranquilidad de Venezuela. Salimos hechos millones, salimos hechos pueblo libertador. Parecía, lo dice el presidente Maduro, parecía la campaña admirable, parecía el ejército libertador cuando salió por la independencia de Venezuela y cuando salió a otra frontera por la independencia de la patria grande. Dimos un ejemplo de gloria, compañeros. Debemos sentirnos orgullosos. Debemos sentirnos como venezolanos dignos de ser lo que somos, un pueblo leal, un pueblo combatiente, un pueblo indestructible. Hay quienes me han escrito desde el exterior y dicen qué grande es el pueblo de Venezuela. Y yo digo, el pueblo de Venezuela es el mejor. No han podido los poderes imperiales, ni podrán. Bueno, compañeros, yo quería darles un saludo. Llegaremos mañana al Palacio Legislativo. Como ya dijo Ángelo y hemos dicho, llegaremos con el retrato de nuestro libertador y de nuestro comandante Hugo Chávez, de donde más nunca saldrá. El pueblo de Venezuela le dijo a la derecha golpista, fascista, apátrida y asesina, le dijo: no te metas con nuestros libertadores, quédense tranquilos. Y nosotros se lo decimos desde la humildad.
La Mesa de la Unidad Democrática confirmó la convocatoria para mañana de una marcha contra la Asamblea Nacional Constituyente elegida el pasado domingo 30 de julio. La información fue dada a conocer en las cuentas de Twitter de la coalición opositora y el diputado y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. La oposición decidió marchar el jueves para coincidir con la instalación de la Constituyente. Se espera que en las próximas horas se informe la ruta de la movilización. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, respaldó la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro y de la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para resolver los problemas por los que atraviesa el país. Venezuela se constituye en un estado democrático y el día 30 de julio vimos cómo más de 8 millones de voces se expresaron de manera pacífica, de manera democrática, para ratificar una vez más, que el camino que los venezolanos hemos escogido es el camino de la libertad, el camino de la independencia, el camino de la soberanía y el camino del respaldo a esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El gobernador hizo un llamado a fortalecer la unión cívico-militar en el pueblo venezolano y rechazó la violencia en las manifestaciones de los últimos meses. El pasaje urbano se ubicó en 180 bolívares a partir de este martes 1 de agosto, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 26 del Ministerio de Transporte, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6297. En dicha resolución se contempla un aumento del pasaje mínimo a 180 bolívares a partir del 1 de agosto y a 200 en diciembre en rutas interurbanas y suburbanas a nivel nacional. El aumento del pasaje mínimo a 300 bolívares, que supuestamente entró en vigencia el pasado lunes 17 de julio, es un acto unilateral entre las federaciones de transporte y no está autorizado por el Ministerio para el Transporte Terrestre. Así lo advirtió el titular de ese despacho, Juan García Tucen, en los días pasados. No obstante, los transportistas han asegurado que el gremio nunca acordó establecer el pasaje en bolívares 180. En Consejo de Ministros, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, expresó su apoyo al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, tras las sanciones aplicadas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Para rechazar categóricamente las pretendidas sanciones en contra de nuestro presidente constitucional, hermano y compañero Nicolás Maduro Moros, por parte de la administración imperial del presidente Donald Trump, anunciadas el día de ayer, lunes 31 de julio de 2017. Esta inaceptable amenaza del gobierno imperial de los Estados Unidos de Norteamérica se configura como una grave agresión proferida contra la patria y el pueblo de Bolívar, pretendiendo con ello callar las voces de los pueblos libres y de sus líderes populares, en este caso particular del compañero y camarada Nicolás Maduro, quien se ha fortalecido como jefe y líder de la revolución bolivariana. La Venezuela heroica protagonizó el pasado domingo 30 de julio de 2017 una de las más memorables jornadas electorales de nuestra historia democrática. El Aissami informó que en las próximas horas la Asamblea Nacional Constituyente tomará el Palacio Federal Legislativo. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó que el presidente Nicolás Maduro ordenó revertir el aumento inconsulto de tarifas por parte de la empresa de telefonía móvil Movistar y Digitel. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro Villegas destacó que el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Enrique Quintana, fue instruido para que comunicara a las respectivas empresas revertir el aumento aplicado a los usuarios. A esta hora vamos a volver a establecer un contacto con la señal del Estado para escuchar declaraciones de Cilia Flores. A las personas adultas mayores a quienes le mandamos todo nuestro amor, a nuestros viejitos y nuestras viejitas. ¡Qué hermosa participación de nuestros abuelitos y de nuestras abuelitas de 100 años, 90 años! Nuestra juventud, cómo se expresó nuestra juventud, cómo participó nuestra juventud. Igualmente, no nos deja de conmover la participación hermosa y el amor que le puso todas esas personas que tienen alguna discapacidad. Allí las vimos en sillas de ruedas, con muletas, algunos los llevaban cargados, en camilla,
fue algo demasiado hermoso y conmovedor y fue un ejemplo para el mundo. Y si ellos podían hacerlo, imagínense, todo el pueblo salió para atender el llamado, para atender la cita con la patria. Porque como lo había dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, el 30 de julio teníamos una cita con la patria y ninguno faltó. Todos fuimos a la cita, todos fuimos a demostrarle nuestro amor a la patria. El 30 de julio fue un día de demostración de amor, la demostración mayor de amor que se le puede hacer a la patria. Hombres y mujeres que pudieron atravesar ríos, montañas, veredas, a pie, en bicicleta, en moto, en carro, en autobús, en camiones, montados como fuera, caminando, llegaron a sus centros de votación. En el Poliedro vimos una demostración hermosa de lo que se llama la valentía de este pueblo que no se rinde y que este pueblo bajo las amenazas se hace más fuerte. La Sala Constitucional fijó para este miércoles una audiencia oral y pública para el alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, Carlos García Odón, a fin de determinar si desacató o no lo del mandato de amparo cautelar que le ordenaban, entre otras cosas, impedir barricadas durante manifestaciones opositoras. Maoli Aldana se encuentra en el máximo tribunal del país y nos cuenta más. Adelante, Maoli. El procedimiento que se ha aplicado contra García Odón se le ha hecho a varios alcaldes opositores, a quienes ya han sido inhabilitados, tienen prohibición de salida del país y también han tenido penas de prisión. Acá al Tribunal Supremo de Justicia también acudió el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, a introducir un recurso precisamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en favor de todos los trabajadores de la gobernación de Lara debido a retrasos en la entrega del situado constitucional. También le consultamos sobre el pronunciamiento de Smartmatic y lo consideró como pertinente. Ese es un pronunciamiento que tiene, además digamos, de pertinencia en el momento, frente a una expectativa que se generó en un sector minoritario de la población, pero que la mayoría de la población estaba consciente que la Asamblea Nacional Constituyente, y menos en el mecanismo y la forma como se condujo su elección, va a resolver los problemas de este país. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, también informó que el alcalde de Palavecino sí acudirá a la citación que le hizo la Sala Constitucional para este viernes. Nuestro aporte, ustedes continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. Una nueva pausa. Así es, y al regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotras. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, calificó de graves las denuncias de manipulación de la votación en la elección a la Asamblea Nacional Constituyente que realizó el director general de Smartmatic, Antonio Mujica. Manuel Coveda, desde la sede del Parlamento, nos tiene el reporte. Adelante, Manuel, te escuchamos. Sí, gracias. El diputado Julio Borges aseguró que los señalamientos de Smartmatic, empresa que ha instalado la plataforma tecnológica para las elecciones realizadas en nuestro país desde el 2004, confirma las dudas expresadas en torno a los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo 30 de julio. Escuchemos a Borges. El hecho de que la gente pudiera votar en centros que no eran sus centros de votación, el hecho de que no hubieran testigos de otra parte, de otra contención que pudieran vigilar el proceso, el hecho de que no se abrieran las cajas como se ha hecho en otros procesos electorales. Si uno suma todos esos candados que tiene que tener el proceso, se abren miles de puertas para que haya no 1 millón o 2 millones, sino lo que ya los cálculos que también empresas independientes dicen que fue el número real de votaciones, que está por el orden de los 3,5 millones de venezolanos. En la sesión ordinaria también se está abordando las denuncias de Smartmatic. La bancada de la oposición propuso que se designe una comisión para que se realice una investigación y también exigieron al gobierno nacional que no sea instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Es el pueblo el que tiene que reclamar la recuperación del hilo constitucional y es el pueblo el que tiene que reclamar el respeto a la voluntad popular, a la voluntad del pueblo venezolano.
Los parlamentarios de la Mesa de la Unidad también van a solicitar al Ministerio Público una investigación sobre las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Es la información desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Continúen ustedes por ahora con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. En compañía de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el vicealmirante William Cerantes Pinto, comandante de Sodisucre, rechazó las sanciones de Estados Unidos dirigidas al presidente Nicolás Maduro y a otros funcionarios del Ejecutivo Nacional. Ratificó el compromiso de la institución de defender la soberanía nacional. El gobierno norteamericano, como parte de su tradicional política intervencionista e imperialista, a través del Departamento del Tesoro se arroga atribuciones extraterritoriales que violan flagrantemente elementales principios del derecho internacional, con el desquiciado propósito de minar la imagen del Poder Ejecutivo Nacional y por ende socavar la institucionalidad, la gobernabilidad y estabilidad del país. De manera insólita se califica como dictador a un gobernante electo por voluntad de la gran mayoría de venezolanos y venezolanas, quien viene haciendo un esfuerzo superlativo para preservar la paz de la nación y evitar una confrontación violenta. Los países pertenecientes a la Unión Europea evalúan este miércoles medidas diplomáticas ante la situación de Venezuela. Así lo confirmó la portavoz comunitaria Catherine Wright en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. Por otra parte, el Servicio Europeo de Acción Exterior realiza una reunión en la que se discute la posición del bloque ante la crisis venezolana. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó además que en esa cita España pediría la supresión de autorización para viajar a España y de visados para personas vinculadas al gobierno venezolano, las elecciones de la Asamblea Constituyente. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Brasil. Sí, la constructora brasileña Odebrecht se comprometió a pagar $220 millones a Panamá como parte de una multa con el país centroamericano. La firma además aseveró que suministrará información de los panameños vinculados a sus sobornos. El compromiso es parte de un acuerdo firmado el pasado 26 de julio con la constructora y las autoridades panameñas. Así lo señaló la fiscal general del país, Kenia Porcel. También en Brasil, la Cámara de Diputados comenzó este miércoles la sesión en la que definirá si autoriza a la Corte Suprema a iniciar un juicio penal por corrupción contra el presidente del país, Michel Temer. Si la denuncia fuese aceptada, el mandatario sería suspendido de sus funciones durante 180 días. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo denegó al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, una petición para su libertad bajo fianza y para que no sea extraditado a su país. Panamá reclama a Martinelli para juzgarle por un caso de escuchas ilegales durante su gobierno y del que habrían sido víctimas más de 150 personas. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva condenó la decisión de la justicia de ese país de aceptar una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de dinero en su contra. Aseguró que la medida es parte de la trama judicial que se buscaría impedirle su participación en las elecciones presidenciales de 2018. En Chile, un sismo de magnitud 5.4 grados se registró la madrugada de este miércoles en las cercanías del área urbana de Santiago, sin ocasionar víctimas o daños de consideración. El temblor se extendió a lo largo de 800 kilómetros y fue percibido en 5 regiones. Se descartó la posibilidad de un tsunami. En Tailandia, 23 personas murieron tras las fuertes inundaciones que afectan 44 provincias del centro y noreste del país. Hasta el momento, cerca de 1.2 millones de personas están damnificadas por el fuerte temporal de lluvias que azotó el mes pasado. Una decena de provincias aún se mantienen en estado crítico. En Estados Unidos, el Senado confirmó a Christopher Wray como el nuevo director del FBI. El funcionario contó así con un amplio respaldo de 92 votos a favor y solo 5 en contra. De esta forma, Wray reemplazará a James Comey, quien fue despedido de manera sorpresiva en mayo pasado por el presidente Donald Trump. Es momento de hacer una breve pausa y al regreso venimos con el nuevo promocional. Giancarlos Canela canta junto a Don Omar.
Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Ya venimos. El paciente Eugelio Campos necesita con carácter de urgencia inmunoglobulina. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-845-1333 o 0414-088-4241. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Rougned Odor está viviendo un gran momento a la ofensiva. El zuliano despachó su sexto jonrón en los últimos 8 juegos, pero su buen desempeño sigue sin poder ayudar a que Texas encuentre la senda del triunfo. Nos vamos al ballpark de Arlington, cuarto inning, y Rougned Odor, que pega este cuadrangular de 2 carreras por el jardín derecho, 24º del año para el segunda base de los Tejanos, cuarto en los últimos 3 días, pero que finalmente no se tradujo en un triunfo para los vigilantes, que cayeron ante los Marineros de Seattle 7 carreras por 6. Odor batió de 5-1. Cincinnati ante Pittsburgh, noveno inning, y Eugenio Suárez, que conecta este estacazo de vuelta completa por la derecha para poner cifras definitivas a la victoria de los Rojos sobre los Piratas, 9 carreras por 1. Suárez se fue de 3-1 con jonrón, par de revolques y anotada, mientras que José Peraza se fue de 5-3 con anotada. Con una apertura casi inmaculada, Jhoulys Chacín sumó su 11ª victoria del año. El maravino trabajó 7 innings completos, en los que apenas permitió 3 hits, otorgó 2 boletos y ponchó a 3 rivales para comandar el triunfo de los Padres de San Diego sobre los Mellizos de Minnesota, 3 carreras por 0. También ganó Aníbal Sánchez, tercer lauro del año para el maracayero, que lanzó por espacio de 6 episodios y 2 tercios, los que toleró 6 imparables, uno de ellos de 4 esquinas, 2 carreras, otorgó un boleto y ponchó a 3 rivales para encaminar a la victoria a su equipo, los Tigres de Detroit, sobre los Yankees de Nueva York, 4 carreras por 3. En tanto, en la pretemporada del fútbol europeo, el Liverpool venció al Bayern Múnich 3-0 en la segunda semifinal de la Copa Audi. Los ingleses se fueron arriba en el marcador temprano en el minuto 7 con un gol de Sadio Mané. Posteriormente, Mohamed Salah extendió la ventaja de los Reds con un tanto de cabeza. Finalmente, en el minuto 83, Daniel Sturridge fijó el marcador final de 3-0 para los de Merseyside. El Atlético de Madrid será el rival del Liverpool en la final tras derrotar al Napoli 2-1. José María Callejón al minuto 56 puso al frente a los partenopeos, mientras que los colchoneros reaccionaron con tantos de Fernando Torre al minuto 72 y Luciano Vieto al 81. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Miley Cyrus y la imagen que compartió junto a Barack Obama. La cantante publicó la foto en sus redes sociales. Ella etiquetó al exmandatario y escribió que nunca posteaba imágenes de paparazzis, dando a entender que esta sí le gustaba. La fotografía de inmediato se volvió viral, pero no precisamente por el encuentro, sino porque al parecer se trata de un montaje. Seguimos con la novia de Cristiano Ronaldo, quien confirmó que está en estado. Georgina Rodríguez posó para la revista Hola con un elegante vestido negro y una prominente barriga. La modelo dio declaraciones en donde da a conocer su rutina para mantenerse en forma y sus aficiones personales, sobre todo ahora que espera el segundo hijo del futbolista, que no es por gestación subrogada. Recordemos que hace unas semanas atrás Cristiano le dio la bienvenida a sus gemelos Eva y Mateo, frutos de un vientre en alquiler. George Clooney y su esposa crearán 7 escuelas para refugiados sirios. El actor anunció que en conjunto con su esposa, Google, HP y UNICEF construirán centros educativos en el Líbano. George y Amal destinarán más de $2 millones para la educación de refugiados sirios, con lo que pretenden evitar que miles de jóvenes se conviertan en una generación perdida.
De acuerdo con medios internacionales, la pareja creó la ONG el año pasado para apoyar la equidad en los juzgados, los salones de clase y las comunidades alrededor del mundo. Y buenas noticias para los fanáticos de Celia Cruz, ya que su línea de ropa y accesorios está a la venta. El estilo particular y colorido de la guarachera ha sido plasmado en diferentes piezas para mantener viva la esencia de ella. Omar Pardillo, quien es la persona encargada de cumplir las últimas voluntades de Celia, dijo que esta línea de ropa busca mantener vigente su legado. Por su parte, Abel Ferro, diseñador de los productos que van desde camisas, carteras, almohadas, entre otros, aseguró que la admiración hacia la reina de la salsa fue su principal motivación. Para cerrar, los voy a dejar con Giancarlos Canela junto a Don Omar. Ellos nos presentan Dure Dure, un pegajoso tema que fusiona reggaetón, pop y dancehall. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Déjate llevar y no te rías, que si lo primas te enamoras más, y si te pega te enamoras más, y si este ritmo te toca, olvidamos la hora. ¿Qué tal si bailando? Al regreso en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con José Manuel Puente, economista de IESA. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Los esperamos. La paciente María Teresa Macedo da Corte necesita con carácter de urgencia el medicamento Tegretol 200 miligramos y carbamazepina 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-510-0076 o 0212-953-7004. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Manuel Puente, economista del IESA. Muchos temas interesantes que analizar. Estamos a la expectativa de declaraciones de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, que ha sido la información más relevante del día, el pronunciamiento sobre Smartmatic. En caso de que así ocurriera esto, vamos a interrumpir la entrevista para establecer el contacto. Mientras tanto, vamos a hablar de la situación económica en Venezuela. 4 años de recesión económica y se ha descrito por muchos analistas económicos como la peor crisis de la historia de nuestro país, incluso de la región. Más allá de los calificativos que queramos darle a esta situación económica, guerra económica, crisis financiera, a nivel histórico comparativo, ¿qué podemos extraer de esta crisis para reflexionar? Sí, es muy claro que Venezuela vive una crisis muy, pero muy profunda en términos económicos. Este año está proyectado un ciclo recesivo de menos 12% del PIB. Y si uno agrega la pérdida de Producto Interno Bruto entre el 2014 y 2017, uno concluye que 35% del PIB ha desaparecido en 4 años. Más de un tercio del PIB de la producción de bienes y servicios de esta economía ha desaparecido como consecuencia del ciclo recesivo. Eso combinado en los últimos 10 años con la inflación más alta del mundo, particularmente este año se proyecta una inflación por encima de 1000% y con niveles de escasez nunca antes vistos. Es decir, Venezuela vive en este momento, en estos 4 años, por primera vez en su historia, 4 años consecutivos de recesión. Nunca antes había tenido 4 años consecutivos de recesión, lo que determina que esta sea la crisis económica más aguda de su historia económica contemporánea y seguramente la más aguda crisis que ha vivido cualquier economía latinoamericana. Ni siquiera Bolivia en los 80 o Argentina durante el Corralito o Bolivia o Perú vivieron ciclos recesivos tan agudos como Venezuela. Tal vez los términos económicos para muchos son de difícil comprensión, pero lo que sí es fácil entender es cómo ha mermado el poder adquisitivo de los venezolanos. Según datos del Senda, la canasta alimentaria familiar cuesta casi 1 millón de bolívares. ¿Cómo tratar de sopesar este desbalance y este desequilibrio económico? Bueno, claro, Venezuela, decía hace un rato, tiene 11 años entre las 10 inflaciones más altas del mundo. Y este año va a ser la inflación más alta del mundo. Esa alta y persistente inflación
se ha ido comiendo de manera sistemática la capacidad de compra de los venezolanos, el bienestar de los venezolanos. La pregunta que tienen que hacerse los asesores de política económica, ¿por qué Venezuela tiene 1000% de inflación y el promedio de América Latina es 5 o 6%? ¿Por qué Perú, Colombia o Brasil tienen inflaciones de 1 dígito y nosotros tenemos inflaciones de 3 dígitos? Algo muy malo está haciendo la política económica. Cuando responden que esta situación económica es producto de la merma de los precios de petróleo, considerando el esquema de monorrentismo que tiene Venezuela, ¿qué responde usted? Yo creo que no hay evidencia de que eso sea así. Es muy, pero muy claro que esta crisis en el 2014 se inicia todavía con precios del petróleo alto. No hay correlación ni causalidad entre la caída de los precios del petróleo y crisis económica. La crisis económica se inicia antes de la caída de los precios del petróleo y es consecuencia de 18 años de errores en materia económica. El contexto político de Venezuela en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente lleva declaraciones como la siguiente. El embajador de Venezuela en Cuba hace 2 afirmaciones enfáticas en materia económica, que es urgente tomar decisiones y la prioridad de la Asamblea Nacional Constituyente sería la crisis económica. ¿Piensa usted que la Asamblea Nacional Constituyente puede dar respuesta, se pueden tomar decisiones en este sentido que fortalezcan la economía y solucionen la crisis? Yo creo que parte del problema es que hay una problemática muy clara, que es la económica, que es la que hay que atacar. La crisis económica y el costo social de esa crisis económica es el punto central de cualquier gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente no ataca el origen del problema. Más bien, la Asamblea Nacional Constituyente, que lo voy a decir de manera muy responsable, fraudulenta en su origen y en sus resultados, lo que hace es agravar, agudizar la crisis económica. El tipo de cambio paralelo se ha devaluado 1000 bolívares en los últimos 3 días y la razón fundamental es esa Asamblea Nacional Constituyente y las dudas que surgen en torno a su origen y a sus resultados electorales. Del tema internacional también es muy interesante hablar en el marco de sanciones del Departamento de Tesoro a distintos funcionarios venezolanos, entre ellos el presidente de la República. ¿De qué manera estas sanciones financieras a funcionarios públicos tienen un impacto sobre lo colectivo y si está pensándose también en este escenario de bloqueo financiero para nuestro país? Sanciones de manera directa a personas. Los que sean culpables y responsables deben pagar sus errores y debe hacerse justicia. Pero no creo personalmente en sanciones colectivas, porque al final eso podrían infringirle un gran costo a todos los venezolanos y podrían generar políticamente que se fortalezca el gobierno del presidente Maduro, porque el presidente Maduro tendría la excusa para decir que la crisis es culpa de esas sanciones y no culpa del mal manejo macroeconómico. Y lo que tenemos que entender todos los venezolanos es que esto es una crisis autoinducida por el mal manejo macroeconómico durante 18 años. El sistema de adjudicación de divisas, DICON, y este fortalecimiento del esquema de subastas, ¿piensa usted que satisface la demanda local y cuáles pudieran ser las principales observaciones que tiene este modelo? Yo tengo muchos años diciendo que ninguno de los esquemas cambiarios que se ha implementado ataca el origen del problema cambiario y como no lo ataca no va a poder resolverlo. El tipo de cambio paralelo hoy hace 12 meses, el día de hoy hace 12 meses, el tipo de cambio paralelo era 1000 bolívares por dólar, 1003 bolívares por dólar. Hoy estamos hablando de más de 13.000 bolívares por dólar. Es decir, se ha devaluado el tipo de cambio a un ritmo promedio mensual de 1000 bolívares. Es obvio que el esquema cambiario por el cual se ha optado no es el correcto y tienes un esquema cambiario simplemente absolutamente irracional, donde tienes 3 tipos de cambio y donde el tipo de cambio paralelo es 1200 veces el tipo de cambio oficial. Con un esquema cambiario de esas características no vas a poder entregar dólares al aparato productivo y resolver el problema cambiario y el tipo de cambio tenderá a devaluarse y la sociedad a pagar un alto costo en inflación y desabastecimiento. Dolarizar la economía, levantar el control de cambio, ¿pudieran ser alternativas para dar respuesta a la crisis actual? Yo no soy el mejor amigo ideológico de las dolarizaciones, creo, me gusta mucho más el esquema brasileiro, peruano, donde preservas tu moneda. Y fortaleces la moneda local. Fortaleces tu moneda y el Banco Central de Venezuela tiene un rol protagónico en el manejo de política monetaria y fiscal, y entonces prefiero ese esquema a la dolarización. A Perú le ha ido muy bien con su propia moneda. La única solución al problema no es la dolarización. El tema es que el esquema cambiario que tiene Venezuela, que es el de controles con tipos de cambio múltiples, es el peor esquema cambiario por el cual puedes optar en el mundo. ¿Cómo se resuelven las distorsiones en materia económica cuando pensamos que una página web es el que fija el indicador del tipo de cambio? Claro, si sigues buscando explicaciones fáciles a los problemas complejos, nunca vas a poder ir al origen del problema y
hacer los cambios estructurales. La página web no es el problema es una inconsistente política económica, cambiaria, monetaria y fiscal que han hecho que el tipo de cambio se devalúe sistemáticamente. Y aquí tienes que ir muy claramente a lo que tiene el resto de América Latina, desmontar el control de cambio, ir a un esquema con un solo tipo de cambio competitivo. Lo que tiene toda América Latina es un solo tipo de cambio, no 3, ni 4, ni 5, uno solo, competitivo, bajo diferentes arreglos que puedas generar, pero un solo tipo de cambio. En materia de inflación, en lo cotidiano, tal vez es donde se ven más afectados todos los venezolanos. ¿Cómo sobreponerse a esta situación de la inflación y desabastecimiento de productos? Porque a veces la descompensación que tienen las familias en los hogares es que tienen que comprar rubros de productos en distintas cantidades por la incertidumbre de si ese tipo de producto estará mañana o no en el mercado. ¿Cómo compensar? Claro, tienes dos monstruos muy graves en esta sociedad. Un monstruo es la inflación, tienes la inflación más alta del mundo, todo lo que vas a comprar mañana es 20, 30, 40% más caro, pero el segundo monstruo que complementa el primero es que mucho de lo que puedes pagar no lo consigues, que es desabastecimiento. Entonces tienes dos variables que afectan muy negativamente el bienestar de las familias, alta y persistente inflación y escasez. Esos dos monstruos, el único país de América Latina que presenta inflaciones y escasez, niveles de escasez como los de Venezuela, no hay otro. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón en un automercado de Bogotá o de Lima usted consigue todo lo que quiere y la inflación es de un dígito y en Venezuela no consigue la mitad de los productos y la inflación es de 1000%? ¿Qué estamos haciendo equivocadamente? Equivocadamente se pudiera interpretar que el esquema de subsidios de ciertos rubros es lo que incide precisamente en este desfase que hay en la economía. ¿Piensa usted que un esquema de subsidios directos pudiera compensar la situación económica actual? Claro, tienes un kilo de estopa, controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral. Has hiperregulado, hipercontrolado esta economía y has generado un kilo de estopa enredado. Y ahora para desenredarlo tienes que desmontar el control de cambio en un esquema con un solo tipo de cambio, tienes que desmontar los controles de precio, llevar los productos de los bienes a un nivel que satisfagan sus costos de producción. Y claro, en ese programa de reformas integral vas a tener que generar, lo que tú dices, Gendrina, un programa de subsidios directos focalizados al ciudadano, al 60% más humilde, para que pueda sobrevivir esta dura coyuntura donde se ha pulverizado el ingreso de los venezolanos. Y hoy el salario mínimo son 25 o 30 dólares mensuales, es decir, un 50 o más % de la población venezolana vive con $1 al día. Eso en términos de pobreza es pobreza extrema. Y eso es lo que ha hecho la revolución, convertir a la Dubái de América Latina, la ha convertido en la Haití de América Latina. El modelo económico, ¿en qué debería variar? Porque hay muchas decisiones de tipo económico que se toman con criterio político. ¿Cómo establecer un sistema de protección para los sectores menos desfavorecidos con políticas económicas que no sean tan agresivas, pero que generen un impacto favorable en el país? Bueno, yo creo que ya en 18 años yo espero que hayamos aprendido algo. Es evidente que las decisiones de política económica en los últimos 18 años han estado centradas en lo político. De hecho, muy pocos economistas de calidad hemos tenido en el gobierno en los últimos años. Es hora de que la economía tenga un rol en la toma de decisiones económicas y que se tomen decisiones económicas con base a la racionalidad económica y se entienda que uno puede intervenir activamente a través de subsidios directos de política social para generar equidad, pero la economía solamente se puede gerenciar, se debe gerenciar bajo reglas del mercado. Esa es así como funcionan la mayoría de las economías exitosas en el mundo y en América Latina. Ahora que establece este comparativo con economías mundiales, una de las objeciones más grandes que tienen distintos voceros del Ejecutivo Nacional es que ellos consideran que existe una suerte de cerco financiero contra Venezuela y sobre todo haciendo referencia a los balances que dan las calificadoras de riesgo, aun cuando Venezuela honra los compromisos internacionales. ¿Bajo qué criterios se toman estos estándares para las calificadoras de riesgo y cómo hacer que internacionalmente exista un modelo que favorezca la situación económica del país, independientemente de la situación política? Yo estoy un poco cansado de la teoría de la conspiración. Yo creo que la teoría de la conspiración no explica por qué los mercados penalizan a Venezuela en sus análisis. Básicamente Venezuela tiene un riesgo país muy alto porque Venezuela es una de las economías de peor performance macroeconómico del mundo. Es una economía que en los últimos 4 años, para poder hacer frente a sus pagos de deuda, ha tenido que reducir las importaciones de manera brutal para abrir espacio para los pagos de deuda. Y los mercados ven eso. No tienen nada personal contra Venezuela, simplemente que Venezuela tiene un desempeño macroeconómico muy negativo y para poder hacer frente a sus pagos de deuda ha tenido que reducir importaciones y obligar a su sociedad a vivir un ciclo recesivo brutal
y un ciclo de inflación y escasez extraordinario. Las alternativas que ha presentado hasta ahora el Ejecutivo, el Consejo de Economía Productiva y esas mesas de diálogos tripartitas, ¿piensa usted que han dado respuesta a la crisis económica actual? Vámonos a los hechos. Este es el cuarto año consecutivo de recesión en Venezuela. Venezuela nunca, en los últimos 70 años, había vivido 4 años consecutivos de recesión. Había tenido 1 o 2 años malos, pero nunca 4 años consecutivos. En este momento vive 4 años consecutivos de recesión y eso es consecuencia de no tomar las decisiones correctas y siempre buscar la teoría de la conspiración o explicaciones simples a problemas complejos, a un problema que es mucho más de fondo, que es un modelo de desarrollo económico equivocado. Puente, se nos está agotando el tiempo. Antes de finalizar, las proyecciones para este año, en lo que resta en cuanto a materia económica, inflación y otros indicadores. Bueno, uso el Fondo Monetario, que probablemente son un extremo muy negativo, pero el 780% el Fondo Monetario proyecta para este año menos 12% de contracción. Sí, yo creo que está en el límite superior, creo que es muy extremo, y proyecta 1.133% de inflación. Supongamos que esos no son los resultados, que son menos 10% de contracción y que son 1000% de inflación, ya es abrumador. Ese es el peor desempeño macroeconómico del mundo y de lejos el peor de América Latina. Y hay un solo responsable, el gobierno y la política económica. No hay que buscar más. Hay que simplemente aceptar el problema y atacar el origen del problema. En este escenario tan dramático, para finalizar y darle un corte optimista, ¿existe alguna posibilidad de resolución de la crisis económica? Claro que sí. Venezuela sigue siendo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. El 25% del petróleo del mundo está aquí. Un país que tiene ese potencial, tiene posibilidades reales de revertir la tendencia, pero tiene que aprender de lo que ha hecho mal y de las crisis para hacerlo bien en el corto plazo. José Manuel Puente, economista del IESA, gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Gracias, Andrina. Y vamos con una información. El Consejo Nacional Electoral finaliza hoy la entrega de las credenciales de los constituyentes electos el domingo. Euclides Sotillo con la información. Hola, buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora desde la sede principal del Consejo Nacional Electoral, donde se realiza la entrega de credenciales de los candidatos electos a la constituyente por el sector trabajadores y pensionados. Veamos. Con esta proclamación nos vamos a las próximas horas a constituir el cuerpo de la Asamblea Nacional Constituyente, con los territoriales y con los de los demás sectores. Esto ocurrirá en las próximas horas y estamos listos ya para comenzar a trabajar por lo que está esperando el país, la construcción de la paz, el camino de la reconciliación, del reencuentro, del diálogo y del respeto y tolerancia que debemos tener todos los venezolanos y venezolanas. Se espera también que en las próximas horas estos candidatos electos se trasladen a la sede del Parlamento venezolano para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. También nosotros acá nos encontramos a la espera de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se pronuncie al país sobre el tema de Smartmatic. Es la información que tenemos a esta hora desde el CNE. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Seguiremos muy pendientes de toda la información en torno al Consejo Nacional Electoral. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden.